Hoy parece que se han presentado la gente del PP y de Ciudadanos pidiendo que hubiera calles para las víctimas del terrorismo de ETA en Madrid, y hay una iniciativa que está recogiendo firmas, y ahí la tendréis, para poner una calle al nombre del fiscal Jesús Vicente Chamorro. Es un fiscal de la época que estamos hablando, es uno de los fundadores de Justicia Democrática, que fue lo que recogió a la gente que peleó en la judicatura contra la dictadura. Yo lo recuerdo por una cosa que no me resisto a contar. En un congreso que hacían en León, los abogados plantearon la necesidad de hacer un estatuto del preso político. Entonces esta es la única persona que dijo: oye, si vamos a hacer un estatuto del preso político, ¿por qué no lo hacen los presos? Y nosotros que estamos ahí en el Taleguillo, nos llegó el encargo de que empezáramos a ver, y les hicimos una propuesta. No sirvió de nada. Ni siquiera en el Congreso de Abogados salió el estatuto del preso político, pero nos pasamos unos meses discutiendo el estatuto del preso político y tal y cual, y nos salió un estatuto el otro día lo leí porque lo mandamos para una cuestión, joder, que nos salió muy bien aquel el estatuto del preso político. Bueno, ahí tenéis firmas para pedir una calle a nombre de este, que también ha habido algún jurista que otro en este país digno de tal nombre. Bueno, ahora cogemos palabras, cogemos unas cuantas y después, a partir de un momento, pues se puede ir contestando desde la mesa. Aquí hay un micro, tú te encargas pues venga, a ver quién abre fuego. Venga, pues yo. Chao. Muchas gracias por todo lo que habéis estado comentando, y quería decirte, Jordi, que vale, los periodistas no deben de a lo mejor salir en la foto, pero la labor del periodismo de investigación es muy importante, porque por desgracia, si luego los libros de texto no recogen nada, si no se saca en artículos de investigación, en trabajos para historia que no se van a publicar en los libros de texto, ninguno de los jovencitos conocería nada de esto. Y por desgracia, pues algo de eso hemos estado hablando antes con personas, el paso del tiempo es implacable y hay mucha gente que no puede contarnos ya sus testimonios, y en este caso pues una suerte que todavía se pueda echar mano de personas que podrían dar el testimonio. Hay, paréntesis, lo que está diciendo, hay una o dos personas que salen en el libro que desde que yo hablé con ellas a la fecha de hoy ya han fallecido. O sea que es ahora que... Sí, es inminente, no podemos dejar pasar la oportunidad. Y simplemente comentar, el caso de Salvador hubo por un lado la suerte de que se pudiera difundir a través de la película, pero también caemos muchas veces cuando se trata desde esos ámbitos que se hace como una especie de mística y bueno, novelilla, y parece como que no ha sido real, que pues eso, no se queda, por ejemplo, reflejado claramente los ideales de Salvador, el por qué estaba luchando, queda todo un poquito envuelto después. O sea, evidentemente en una película es difícil el poder hacerla atractiva. Una película muy buena y muy criticable a la vez. Sí, o sea, es buena porque... Pero ha servido para mucho, porque se ha podido dar a conocer el caso, sí, que da para poder hacer, pues eso, cicloforum, y que la gente pues pueda debatirlo, etcétera. Sí, lo que pasa, y va bien que comentes esto, yo te voy cortando sobre la marcha. Yo critico una cosa fundamental en el libro, que es la forma. Caso Puigcercà, yo me imagino que todo el mundo sabe de qué va el tema. Calle de Girona número 80-70 de Barcelona,
si nunca pasáis por ahí os recomiendo que vayáis. La portería está como se quedó después del tiroteo. Se detiene ahí a Puigdemont y a Xavier Garriga Peirtubí, militantes del MIL, los introducen en una portería después de darles con culetazos tantos como pudieron. Ahí se desencadena un tiroteo donde muere un policía, donde Salvador resulta con un tiro en la boca y en la clavícula. ¿Quién disparó? Disparó Salvador, sí. Disparó la policía también. La policía lo negó. El libro va de... esto es de aportar luz. Sí, de aportar luz a qué pasó en esa portería. O sea, yo he cogido el momento del tiroteo y lo he analizado desde todos los ángulos posibles. Un poco como la idea de Cercas en Anatomía del Instante, que repite, Suárez ahí sentado, pues un poco esa idea, ¿no? Como si se pudiera congelar el momento del tiroteo para analizarlo desde dos puntos de vista con los testigos, con mi presencia analizando la película. Y Salvador, con una pistola, se tira de espaldas a una escalera, que es la escalera de esa portería, y dispara, sin que nadie lo toque, sin que nadie impida su acción. Con ese acto, explicado de esta forma en la película, Salvador está cometiendo un crimen, un asesinato. La historia fue otra. Es Salvador cogido por un policía, con otro enfrente, después de recibir múltiples coletazos, una escena de confusión máxima. Yo no entiendo porque la película no reprodujo al detalle la información que está en la causa, que te permite explicar cómo presentan a un joven disparando en atracos, cosa que no había sido, que nunca había. Y él conducía, porque era un Fittipaldi, y se ponía. El MIL atacaba bancos, y nos decían que expoliaban bancos con el botín. Después lo repartían, la idea era repartirlo para colectivos en lucha, etcétera. Alguna fiesta también se pegaban, pero bueno, eran jóvenes, había que mantener también la estructura de la orientación, etcétera, etcétera. O sea, la película la critico yo porque no cuenta los hechos, eso no lo entiendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Disculpa. Hacemos varias preguntas y después entramos nosotros. Es que bueno, si no, va a hablar poco el personal que interesa. Pero es que me provocaba y ya. Él quería hablar. Pues nada, buenas tardes, gracias por vuestras aportaciones. A mí el tema del MIL y Salvador Puigdemont, pues desde 1974 lo recuerdo perfectamente, cuando cruzando una calle de Embajadores se convocó un acto de protesta aquí en Madrid, en la clandestinidad, y un poco me gustaría situarlo históricamente, por qué se produce, o sea, por qué en ese momento histórico surge un grupo como el MIL, como una parte de Salvador Puigdemont. Entonces, ¿qué ocurría en 1973-74? No sé, 4 detalles: revolución de los claveles, el Chile de Salvador Allende, la influencia cubana. Nosotros que creíamos que la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina, cada acto clandestino arriesgaba nuestras vidas. Eso es así, nos podían pegar un tiro, pintando, etcétera, etcétera. Bien, a mí lo que más me parece interesante, aparte de la vida personal, era en qué momento histórico ocurre la muerte de Carrero Blanco y el régimen necesita matar a alguien en ese momento, las fuerzas más duras, porque empezaban los pactos posibles de la transición. Ellos necesitaban asesinar a una persona, es decir, el régimen, pero también la oposición necesitaba un mártir. Y en Cataluña, sobre todo, hubo poquísima gente que se manifestó en contra o apoyó los comités de solidaridad que había, o que se hicieron. Incluso CNT tuvo sus regañadientes para dejar un local a los comités de solidaridad con Salvador Puigdemont para que no
para que no fuera asesinado. Esto es súper importante, cómo se porta la oposición, la Asamblea Catalana, no mueve un dedo en favor de Salvador, porque, por un lado, Salvador, el MIL era anticapitalista, y eso es importante, no era nacionalista, porque en ningún escrito aparece que sean nacionalistas, sí que son anticapitalistas, y entonces, pues bueno, a las fuerzas pseudodemocráticas que empiezan a pactar con el régimen franco no le interesa que haya un mártir, no que es movilizarse a favor. Es una parte importante para mí. Y luego la parte ideológica, la aportación que hace el MIL desde el punto de vista ideológico a comisiones obreras, al movimiento obrero de esos momentos, en el 74, ¿qué aportación, bueno, no me voy a extender, qué aportación ideológica hace el MIL a las fuerzas anticapitalistas? Y además, otra cosa importante es que como tenían una persona que escribía libros, y una de las aportaciones importantes es que roban ellos y la Olla, la otra organización Olla, roban en los bancos para desde Francia imprimir libros y que los trabajadores puedan leer cosas un poco en la línea no la oficial, que era la Comisión Obrera y el PSU, que también es, yo desde mi punto de vista, muy interesante subrayar, con un lenguaje diferente, anticapitalista, consejista, en contra de los líderes, porque luego en el manifiesto final que hace el MIL cuando se disuelve, se critican a ellos mismos. No queremos ser una vanguardia, no queremos tener una parte militar y otra parte política, que un poco es la parte de porque estaban en contra de sí mismos. Eso, es súper interesante profundizar en ese momento histórico, y a mí lo que me parece súper bonito es ver cómo que si no en ese momento histórico no habían asesinado a Carrero Blanco, pues probablemente el MIL hubiera, como montones de grupos izquierdistas que estábamos en ese momento, pues bueno, hoy sería recordado de otra forma. Y luego ya termino. La película para mí es mala. Pero ha servido mucho. Bueno, pero podemos discutir mucho, que no voy a entrar en ello, pero para mí, desde el principio, cuando él va a una manifestación, por su edad no puede ir a una manifestación, hasta el final, en que el bueno de la película resulta que es el carcelero, cuando el carcelero luego se carga gente de la COPE, bueno, y hablar un poco de todo el tema legal, de cómo... En fin, no es disculpar, y sobre todo disculpa a la hermana, porque a lo mejor... pero sí que he trabajado mucho en la difusión del MIL durante muchos años, y sé mucho. Me emociona. No sé si Ana si ibas a decir alguna cosa. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas noches ya. Me presento primero, soy Belén Murillo, soy la coordinadora de la Asamblea Nacional Catalana aquí en Madrid y impulsora del movimiento de la iniciativa Madrileños pel dret a decidir, o Madrileños por el derecho a decidir, y soy madrileña. Y sobre todo, aparte de todo eso, lo que sí soy es la nieta de Antonio... ahora me emociono. Soy la nieta de Antonio Martínez García, que no era otro que un esclavo cualquiera de la Cruz de los Caídos. Y estas cosas yo creo que es importante recordarlas. Más que nada porque yo recuerdo hace años, voy a ser breve, hace bastantes años ya, cuando yo preparaba mi CAP para prepararme oposiciones para ser profesora de secundaria, me tocó las prácticas en un colegio. Yo por aquel entonces había empezado mi tesina doctoral, que era sobre la reconstrucción identitaria de Cataluña a través de la música, la nueva cançó, hasta la música en aquel momento, hasta la acabé en el 2006. Han hecho un documental acojonante sobre... Sí.
sobre la censura, ¿lo has visto? Sí, lo han echado hace poco en TV3. Pues yo en aquel momento estaba haciendo aquella tesina doctoral y estaba muy metida en todo el tema de la nova cançó y acababa de descubrir dos canciones importantes. Una era Esi Canto Trist de Lluís Llach y la otra Margalida de mi amigo Joan Isaac. En esas prácticas que yo hacía en el CAP, recuerdo porque para que veamos un poco cómo han cambiado las cosas y qué es lo que va quedando después con el paso del tiempo. Recuerdo que el primer día que hice mis prácticas me tocó justamente no, pero me dieron a elegir un poco y dije, bueno, los temas que más controlo era sobre historia, era franquismo y transición. Entonces el primer día llegó en la pizarra y escribí Franco, para introducir el tema, así, a bocajarros. Esto eran en uno de los cursos que además venían de haber dado historia anteriormente y tal, y una niña, bueno, era lo que ahora ya no es el COU, era segundo de bachillerato, tercero de bachillerato en aquel momento, me levantó la mano y me dijo, perdone, Franco, dice, ¿eso es nombre o apellido? Entonces yo me quedé, yo que tenía pensado alguna práctica un poco más profunda, ya me descuadro, pero aún así fui un poco intrépida y continué con la práctica. Y al final de mis prácticas les hice un ejercicio, les mandé buscar estas dos canciones, que buscaran, que trajeran las traducciones, que las leyeran, que interpretaran, que vieran, que se metieran un poco en la situación de la época y cómo la gente vivía ese silencio, ese miedo, ese estado, esa yarganit del franquismo que hablaba Raimon, ¿no? Por ejemplo. Y cuando lo hicieron, se metieron, entendieron bien cómo funcionaba, más que las cosas históricas, entendieron cuál era el ambiente que se vivía. Una de las niñas me vino y me dijo, menos mal que estos son solo canciones. Si esto hubiera pasado de verdad, me tendría que ir de este país. Lástima que no tengo el teléfono, porque si no le llamo y le digo, bueno, no hay problema, nos independizamos cuando quieras. Es decir, no se acaban de creer realmente que esto hubiera pasado. O sea, era solo una canción, no era real, ¿no? Entonces, es una lástima que esto se pierda. Yo no sé cuántos niños hoy en día no obviamente, pero a cuántos niños sus padres de a lo mejor 30 años, entre 30 y 40 años, ya les hablan de esto. Si es que ellos mismos alguna vez les han hablado de esto. Bueno, esto es una lástima. La película no sé si era muy buena o muy mala cinematográficamente, yo la vi, pero sí que eché a faltar algunas cosas. Por ejemplo, la canción de Joan Isaac no salía en la banda sonora, no salía, y Joan Isaac está un poquito mosqueado por este tema, pero puede que sirviera por lo menos para poner en situación, ¿no? Ya con eso Vamos a hacer una cosa. Hay preguntas, después hacemos una segunda ronda. Tú que vas a hablar seguro. Sí. Joan, ¿querrías intervenir? No. Yo creo que la lucha de Salvador no era una lucha independentista catalanista, está claro. Lo que sí que está claro es que Salvador, la conciencia nacional, él y otros militantes del MIL la tenían, otros no, porque algunos venían de Francia. El MIL nace en Toulouse, donde fue un foco de resistencia muy importante, los maquis refugiados ahí. De hecho son los maquis los que arman, un día en un bosque, estaban en el suelo, sacan armas y se las entregan al MIL. Pero Salvador, Xavier Garriga, Paituví, otros, la conciencia nacional y el hecho nacional catalana sí que la tenían. Sobre el tema de que en Cataluña no hubo la protesta que debería, eso es cierto. La oposición organizada en la Asamblea de Cataluña no veía el MIL como de los suyos. El MIL iba con pistolas, y eso la Asamblea lo rechazaba. Salvador tuvo contacto con la Asamblea. Hay un poema en la página 384 que yo recojo el libro de Joan Miquel Servià. Es un poema precioso porque es escrito la noche, madrugada del 2 de marzo, en el momento en que Marsona y sus hermanas estaban con Salvador. Yo no. Tú no fuiste, es verdad, porque tú eres, disculpa, que Inma Montse Carme están en capilla con Salvador en la prisión. Joan Miquel Servià tuvo noticia que esa noche se iba a ejecutar a Salvador, fue hacia la Modelo, la vio rodeada de guardias civiles. Algunos locos quisieron intentar alguna cosa
imposible hacer nada. Se fue a su casa, escribe un poema que es delicioso porque es describir la rabia, la impotencia, la gravedad de ese momento, y habla de ese mirar para el otro lado que hizo la oposición organizada en Cataluña. El último verso dice: de aquí a 4 horas pasarás a ser la fastidiosa mala conciencia de algunos que se dicen amos de la lucha y que al primer guiño cariñoso que les hagan pactarán un asiento en el presbiterio con los mismos que de aquí a 4 horas, 22 años solo, te matarán. Se estaba anunciando lo que pasaría al cabo de 4 días con la transición, y criticaba pues ese no movilizarse que hubo en Cataluña, esa no movilización. Hablabas bien de irse del país, y en sí se fue del país. Es la persona, el testigo que yo aporto más importante. Hay distintos, veréis, nuevos y con unas relaciones extraordinarias para lo que es el caso. Este último testigo es una persona que presenció, os voy a contar eso, presenció él en directo, vivo, porque estaba en los juzgados militares, la manipulación extrema que sufrió el caso. Él no tenía nada que ver con los jueces, estaba ahí porque le tocaba estar, y lo vivió tan mal que así que pudo, y después de la ejecución de Salvador, con su mujer se fue al extranjero porque se sentía, sin serlo, lo veréis, corresponsable de la gran injusticia y del asesinato que se cometió con Salvador. Ese hombre se fue del país durante muchos años y después volvió, y ahora vive en esa ciudad que os contaba antes, pequeña, en Castilla. Eso lo quería apuntar yo de lo que... Lo de la peli a mí me da rabia cuando dicen que es muy mala. A ver, no es... Claro, sí, me da rabia porque lo que se cuenta todo es verdad, todo es verdad. No te lo prometo, coño. Eso sí, vale, pero es verdad. Y bueno, a ver... Ha servido para que muchas chicas, como lo que yo he dicho antes, Laia Rull, que vive una privilegiada en el corazón del Delta del Ebro, llamen a gente como yo, chicas de 16, 17 años, se les despierte el interés por el caso Potentic. Ha servido para eso y para difundirlo mundialmente, porque ha ido por todas partes. Y que yo si fuera anarquista no me gustaría nada, o sea, ¿vale? Esto es verdad, y si hubiera militado en aquel momento también lo entiendo, pero coño, te pones en internet y hay cada personaje que dice cada cosa que muy anarquista, pero yo le rompería la cara, sí, decía a ti, claro, sí, es verdad, o sea, yo veo que es verdad que es floja en este aspecto, sí, es muy floja, es formato película, o sea, un poco de sexo, un poco de hostias, esto lo tiene, aunque a mí, yo no quería hacer la película, pero sí que encuentro que han tratado el tema, dentro de ser una película, pues lo han tratado con mucho cariño y con mucho respeto hacia la gente que vivió, o sea, que vivió en aquel momento, porque todos los personajes que salen en la peli, todos los que estaban vivos, los que estábamos vivos, pasamos por el señor guionista y tuvimos entrevistas con él, y los del MIR también, o sea, no es que a ellos no les preguntaran nada, y la gente estaba de acuerdo en lo que salió, y antes de que se grabara todo, nos lo pasaron otra vez el texto, que lo han tratado con rigor y con cariño, pero es formato de película, y que entiendo, lo otro, y ya está. Pero cuando dicen mala me da rabia. A mí me gustaría que Joan me diera su opinión sobre eso que hemos comentado, ¿no? Sobre igual bueno, yo sinceramente, yo lo que pienso, ¿por qué a Puigdemont le ejecutan? Simplemente porque es anarquista, es libertad. Además, le ejecutan de una forma que ejecutan, al mismo tiempo ejecutan a un común. Porque la imagen que hay que dar del anarquismo es otra vez la imagen del bandolero, la imagen de que no son políticos, sino que son, pues eso, banderos. De hecho,
la política está contra el anarquismo, que en ese momento empieza a despuntar. Yo estaba en un grupo anarquista, en esos momentos, yo era de autogestión obrera, era de grupos autónomos. De hecho, tuvimos una reunión aquí en Madrid con todos los grupos, incluido el MIL, en la sierra, y en esos momentos lo que hay que hacer es que se empieza a despuntar una juventud que se empieza a separar del PC y se empieza a separar de comisiones obreras, ¿no? Y quiere otra cosa, y recuerda que hubo ahí un movimiento de obreros que eran anarquistas y que eran horizontales de verdad, y eso es lo que se quería. Pues el sistema tiene que acabar con eso, y de hecho cuando resurge la CNT y resurge con fuerza, ¿qué hace? El caso Escala. El caso Escala lo hace para también otra vez derrotar a la CNT y que caiga en eso el bandolerismo. De hecho, Martín Villa dice: yo no temo, no me preocupa ETA, me preocupan los anarquistas. Y os puedo asegurar que cuando otra vez empezó a subir otra vez la CNT después del caso Escala, que fue un descalabro bestial, Martín Villa llamó al secretario de la CNT y le dijo: os estáis quietecitos otra vez, os hago otro caso Escala. O sea, que lo que estaba bien claro es que lo que no querían era que el anarquismo volviera a resurgir. De hecho, los pactos de la Moncloa, el anarquismo, junto con otras pequeñas fuerzas, son los únicos que dicen: no queremos esto, no hemos estado luchando por una falsa democracia. Yo quería... yo quería preguntar a las personas que estáis en la mesa vuestra opinión sobre las diferencias que hubo o incluso la desmovilización que hubo por parte de algunos sectores, bueno, de la mayoría, en solidaridad o contra la pena de muerte a Puig-Antich. O sea, yo recuerdo en aquel momento, yo había empezado en la lucha antifranquista con 15 años cuando el proceso de Burgos, o sea que a mí lo de la antirrepresión y eso me viene de lejos. Y en el momento en que Puig-Antich es juzgado y condenado, militaba en la LCR. Y recuerdo que muchísimos grupos no movieron un dedo por la excusa de que era anarquista, de que no, era un asesino, de que no sé qué, de la violencia, de pa' aquí, de pa' allá, y otra gente sí nos movimos bastante. Entonces quería saber vuestra opinión sobre ese tema. Y luego quería hacer un comentario a algo que me parece que ha dicho el autor, que era lo de que ojalá que los niños no le tengan miedo a los policías, o que llega un momento que no tengan miedo a los policías. Yo digo, ojalá los niños le sigan teniendo miedo a la policía. Y os voy a contar una anécdota que presencié hace unos días en la estación de Atocha, que ahora con todo esto de que nos quieren convencer de que nos están protegiendo del terrorismo, están todas las estaciones tomadas por la policía y los sitios así públicos. Había una furgona de la policía y un niño, o sea, y un policía todo pertrechado, hablando con un niño que tendría 10 o 12 años. Y yo estaba allí al lado y le estaba enseñando su pistolón, su chaleco antibalas, sus protecciones de las piernas y tal, y el niño allí alucinado, y de repente le dice: espera que te voy a regalar una cosa. Y se fue al furgón y pidió para regalarle al niño una pelota de goma. Sin más comentarios. Ojalá le sigan teniendo miedo a la policía, las otras. El objetivo es que no haya policía. Vayamos a eso. Ese es el objetivo. Muy rápido, No, muy rápido porque yo estoy de acuerdo que estaba cantado que había fuerzas antifranquistas que no iban a participar, al menos no iban a poner ni mucho menos toda la carne en el asador, además lo viví, para salvar, entrecomillado grueso, a Puig-Antich. La dialéctica no era independentismo sí, independentismo no, porque existen las memorias de Carles García Soler, hoy día militante de Esquerra Republicana, entonces uno de los fundadores de Olla y luego de FAC, de Front de Alliberament de Catalunya, que estaba en la cárcel
a raíz de otras acciones de lucha armada, que luego fue uno de los que se jugaron en Segovia, en donde cayó 40 años del 6 de abril. Y él cuenta precisamente la tensión que se vivía en la cárcel modelo de Barcelona, la tensión enorme entre ellos y los detenidos que provenían del Partido Socialista Unificado de Cataluña o provenían de otras formaciones políticas antifranquistas que de alguna manera tenían una estrategia muy pero que muy distinta y que luego cuajó incluso en las diferencias enormes que había sobre cómo encarar la lucha por la amnistía, ¿no? Que la amnistía solamente acogió a un sector de los luchadores antifascistas. De hecho, la dialéctica era clara: quien optaba por la lucha, la acción directa o la lucha armada, dos cosas distintas, o aquellos que habían optado por aquello que anunciaba lo que luego, digamos, el paradigma es cuando Carrillo acepta la bandera monárquica, ¿no? Es decir, que esto es cierto, pero creo que es un reduccionismo creer que era porque no eran independentistas, porque, repito, al lado de Mil, en estas posiciones también estaba Oya y FAC, es decir, los precedentes de Terra Lliure. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Vale, pues ya está, concluyo. Y luego, yo tengo la impresión que hay que hacer el esfuerzo en los próximos meses para diferenciar lo que es el debate de lo que se hizo durante la transición. Esto hay que separarlo, este debate que lo arrastraremos mientras vivamos, ¿no? Esto hay que separarlo de las consecuencias de la transición. ¿Por qué? Porque si no contaminamos todo lo que tenemos que hacer. Es decir, en todo aquello que afecta a la lucha para reparar las víctimas del franquismo y de la transición, y entendiendo como transición, adentrándonos en los años 80, que es un tema también que, según que fuerzas políticas, cuando les hablas de víctimas de los crímenes de Estado de los años 80, se ponen muy nerviosos, ¿no? Pero digamos que no podemos contaminarnos todavía por el gran debate, que cada vez será más académico y menos político, nos guste o no, de las contradicciones de la contradicción, pero de la transición. Porque si no, hace que los socialistas y los socialdemócratas no quieran sumarse al carro, porque de alguna manera se sienten que traicionan su transición, que además han ido por todo el mundo diciendo, Felipe González Dixit, que era el modelo a exportar en todo el mundo, ¿no? Y claro, ahora no pueden asumir, digamos, tanto error, ¿no? Digo porque creo que en los próximos meses, si no, no conseguiremos, aun cuando Podemos diga que lo hará, vamos a verlo, no conseguiremos mover a la socialdemocracia española. Y si no conseguimos mover a la socialdemocracia española, y este hombre aquí saben que en estos últimos 4 años, aun cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, el Partido Socialista Obrero Español, que le hubiera resultado barato, ¿no?, apuntarse a tantas iniciativas que habéis pretendido que firmaran y no han querido firmarlas. Y si no conseguimos mover la socialdemocracia española, aun cuando haya cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento español, no lo conseguiremos. Es decir, creo que tendríamos que separar, repito, lo que vamos a encarar de los grandes debates que los arrastraremos toda la vida, que si uno traicionó a otro o otro a uno, porque también nos podríamos ir a los hechos de mayo del 37 en Barcelona, ¿no? No, digo porque creo que si no nos contaminamos mucho, porque he visto muchas reuniones que acaban mal porque sabe todo aquello, claro. Perdona, ahora me toca Carlos, vale. Benvinguts y muchísimas gracias, Joan, Jordi, Marsona, gracias, Chato. Yo simplemente quería comentar que tengo 2 recuerdos de aquella época. Vivía en Barcelona, militaba en las Juventudes Comunistas y cuando veíamos claro que le iban a matar, intenté movilizarlas y lo hice con todas mis fuerzas.
el resultado fue inútil. Dijeron, es anarquista, está manchado de sangre, y le dejaron morir. Desde entonces no he vuelto a militar jamás en un partido ni lo voy a hacer, desde luego. Y estoy muchísimo más próximo a las ideas de Salvador de lo que estaba entonces. Lo que sí recuerdo con horror, y quería comentarlo para la gente joven que no lo vivió, que estáis aquí, es el paso del tiempo. El saber que le quedan tantas horas. Sabes que a esa persona por lo que has estado luchando le quedan un día, le quedan 10 horas, 8 horas, 7 horas, y llega un momento, cuando sale el sol, que te das cuenta de que ya no está, de que le han matado, y tienes una sensación de impotencia brutal. La misma que tuvimos el 27 de septiembre con los otros 5, ¿no? Yo lo que quería preguntaros es cómo está ahora la situación jurídica del caso de Salvador en España, con independencia del tema de la querella argentina. ¿Qué pasos se pueden dar? Si creéis que se puede llegar a otras instancias que no sean las españolas para avergonzar a este país que se niega a condenar su dictadura. Muchas gracias. No entiendo cuando habla de la socialdemocracia española, cuando todo el mundo sabe o mucha gente sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen pactos internos. Con el tiempo que esto está corriendo desde que empezó la transición, si el PSOE hubiese querido hacer algo, lo habría hecho. Hay lecturas recomendables que podéis leer. Alfredo Grimaldos dice que Felipe González es un agente de la CIA y pone en duda muchísima información convencional, porque es que ya hace tanto tiempo, que son 80 años, que llega un momento que yo no sé lo que es la socialdemocracia española. Entonces, invito a las lecturas para que vean quién están parando a los socialistas, para que no ocurriera que fuera un grupo verdaderamente de izquierdas. Y el poder que tenía el PSOE era una izquierda que la CIA paró. Y la CIA paró porque no interesaba que hubiera un movimiento de izquierda. El partido PSOE es un partido español, ni es socialista ni es obrero. Y se reparten España igual que lo hace el PP. Entonces, no sé en qué mundo están muchos políticos. Entonces, quería simplemente animar a las lecturas y pensar que España está en un lugar estratégico y que hay intereses de mucho peso donde Estados Unidos tiene mucho interés. Porque si no, esto estaría resuelto. Es que son 80 años, 80, no 40. Bueno, yo quería comentarles parece evidente que el caso de Salvador no tuvo ni el apoyo que merecía, sin ninguna duda. No lo tuvo aquí, y creo que hoy, cuando estamos hablando de recuperar la memoria histórica, hay que recuperar también eso. Hay que explicar que en un determinado momento y de una forma demostrable, porque veníamos de haber parado la condena de muerte de Iñaki Sarasqueta, y la de Antonia Rizabalaga, y la de Chucho Arrisqueta, y la de los 9 de los procesos de Burgos. El primer problema es que Salvador no tenía un movimiento detrás como aquel, como que tuvo esa gente. Eso es obvio, ese es un primer asunto. Y hay un segundo asunto, que es que las fuerzas mayoritarias de la izquierda en este país no se tomaron sobre ese tema el mínimo de responsabilidades para impulsarlo. Lo hicieron por dos tipos de cosas, por la referencia al anarquismo y a la lucha contra sobre el tema de finalmente es que quien entiende perfectamente la situación es el aparato de Estado de la dictadura, que se da cuenta de que ahí sí hay una debilidad y que ahí sí puede vengarse de la muerte de Carrero Blanco, y sí puede cambiar una situación en la que venía de ir perdiendo una tras otra todas las batallas por poder matar un luchador. Y no se le
defendió. Cuando hablamos de recuperar la memoria histórica, recuperemos también eso, porque solo mirando de cara a cara a esas realidades podremos entender entre nosotros mismos y podremos asumir las cosas que hicimos bien, regular o mal. Que yo estuve en un penal, en huelga de hambre, pero yo sé que la repercusión de esa huelga de hambre no fue la que había sido en anteriores ocasiones, ni la que sería posterior. Ese es un asunto. Segundo, el tema de la lucha armada. Ahí también hay una confusión porque tiende a analizarse absolutamente fuera de contexto. Lo que nosotros debemos decir desde mi punto de vista es que quien hacía lucha armada, quien hacía violencia organizada era el aparato de Estado en aquel momento. Entonces se mataba sistemáticamente. Y había gente que en esa dinámica reaccionaba y consideraba que a esa violencia institucional había que responder con la violencia. Yo he estado en la cárcel con gente de 14 organizaciones que hacían lucha armada, 14. Y es que en barrios de Madrid, en Vicálvaro y en Villaverde, había organizaciones de barrio que se armaron. Y se armaron por una razón muy sencilla, porque mataban a su compañero de estudio, a su compañero de clase. Yo tenía 21 años cuando mataron a Salvador Puigdemont. Y yo discutí con una gente si matábamos al hijo de Satanás del policía que lo había matado. Era un tipo que tenía otros asesinatos en sus espaldas y nos había torturado a más de uno. Afortunadamente, hubo gente lo suficientemente sensata como para plantear que no entráramos en esa vía. Pero hay que entender que la opción de responder a esa violencia con una violencia en el terreno político, en el plano político, es discutible. Se puede, pero en el plano ético, contra aquella dictadura asesina, cualquier forma de lucha estaba absolutamente legitimada, cualquiera. Y eso también hay que decirlo hoy, cuando hablemos de la memoria histórica, porque si no, parece que estamos recuperando una memoria histórica de cuéntame, con perdón. Y no, hay que recuperar la memoria histórica de la gente que nos lo mataba y de la situación que realmente tenía. Y entonces se entiende que haya gente con 20, con 21 años que decide coger una pipa. Que digamos, no es una cuestión que se hace por divertimento. Ese es, yo creo que esa es, y este tipo de cosas tendremos que meter en nuestra discusión a la hora de entender qué pasó. A la hora de entender por qué la gente en sucesivos pasos decide que a esa violencia institucional que está matando gente, a llegar ya se le responde también violentamente, porque si no estamos hablando de otro país y de otro momento. La gente que con la etiqueta de terrorismo antes o después de la dictadura sobre luchas defensivas, sobre desobediencia indiscriminada, todo se junta en con esa etiqueta, y eso sirve para, desde un punto de vista político y desde un punto de vista moral, desprestigiar a esa gente. Eso estuvo detrás de lo que se hizo con Salvador, de la explicación de por qué no se movilizaba la gente con Salvador. Y ese es un error político, que puestos a recuperar la memoria histórica, señores, pongámoslo encima de la mesa y entendámoslo, y cada uno tendrá mayor o menor responsabilidad en aquello, no me cabe la menor duda, pero pongámoslo encima de la mesa, si no, no avanzamos. Nos quedan 10 minutitos. Rápidamente para responder sobre el tema de la no movilización. Cuando se ejecuta Salvador, funcionaba entonces en Cataluña, ya se ha nombrado la Asamblea de Cataluña, que agrupaba
a las fuerzas políticas organizadas lideradas por el PSUV, que fue el gran partido que luchó contra el franquismo en esa época. Posteriormente a la publicación del libro, yo he hablado con un militante anarquista catalán de los que sí que se movilizaron intentando crear opinión y intentando sacar a Salvador de lo que podríamos decir el corredor de la muerte, porque no funcionaba como en Estados Unidos. Esta persona me cuenta a mí, me da crédito su testimonio, no lo encontráis en el libro porque es posterior, que él acude a una de las asambleas, una de las reuniones de la Asamblea de Cataluña, que pide a una persona que era un líder muy importante entonces y que después lo fue, comunista, con representación y cargo, etcétera, etcétera, le pide plantear el tema de la movilización a favor de la... Fue inteligente porque no lo planteó, vamos a movilizarnos a favor de Salvador Puig i Antich, sino que lo planteó, vamos a montar una movilización en contra de la pena de muerte. Y ni así, me relató él, ni así se aceptó que el tema fuera debatido en el orden del día de esa asamblea. Hay que decir a favor de la Asamblea de Cataluña que por ese entonces hubo esa detención masiva, 113. La policía tiene un soplo y una reunión de la asamblea, pues ahí detienen a 113 que renunciaron, con lo cual había una cierta desmovilización en ese momento. Pero lo que es evidente es que la asamblea no responde, y en ese sentido yo me remito a lo que también se detalla en el poema, y yo me pregunto, y eso ya es opinión, estando como estaba el tema ya en el final del franquismo, olvidándose ya al inicio de la nueva etapa, se había pactado algo con alguien a cambio de no incendiar las calles, posiblemente, esa sea una de las razones, insisto, es solo opinión. Lo que sé que hubo, y eso ya es más para cuando quieran hacer otra película, eso es cierto, hubo intentos desesperados, ya lo he dicho antes, de sacar a Salvador, eso también lo he subido a posteriori del libro, y pues escribe otro libro, pues bueno, igual sí, metieron, compañeros de Salvador obtuvieron del ayuntamiento, de una persona, ahí dentro el mapa de las cloacas de la ciudad, de la zona de la Modelo, está en el ensanche de Barcelona, ocupa 4 islas del ensanche, todavía está ahí, y pasarán años. Y tuvieron a un tío todo un día ahí metido a ver si era capaz de localizar, como el narco ese mexicano, de localizar donde se conectaban las cloacas con la Modelo, para ver si se podía hacer un túnel. Casi se pierde ahí dentro, lo sacaron, al final desestimaron esta solución. Hubo un último intento el día del juicio, se le traslada a Salvador, que se está preparando una acción para cuando el furgón se ha trasladado de la Modelo al juzgado militar. La Modelo está en el ensanche, lo he dicho, el juzgado, que era Capitanía Militar, está enfrente del mar, al lado de Colón. Tenía que bajar el furgón transportando a Salvador a juicio por el Paral·lel, y los del MIL intentaron una locura de asaltar con armas de fuego para rescatarlo, el furgón. Salvador se ve que lo desestimó, dijo que no quería. ¿Cómo está el caso jurídico en estos momentos? Pues está parado. Fue en el 2007 cuando el Supremo desestimó el recurso. Hay un debate jurídico que yo planteo en el libro, era la segunda vez en el 2005 que por segunda vez se planteó un recurso de revisión. El primero fue serio, el segundo fue muy fundamentado, se denegó, como ya he dicho. Mi opinión es que si aportas otra vez nuevos datos, nuevos elementos de prueba, puede plantearse otra vez un nuevo recurso de revisión. Sebastián Martínez Ramos estudió el libro, veréis que yo he trabajado también con él, estudió los nuevos testigos. Lo que pasa es que para plantear un nuevo proceso de recurso, estos testigos tendrían que querer presentarse. La cosa es difícil. Sebastián dice una cosa que es muy bonita, dice:
al fin y al cabo, ahora podemos estar tranquilos porque ya sabemos lo que pasó y desde el punto de vista, pues las hermanas Puigcercís pueden estar tranquilas en el sentido de que los hechos fueron como finalmente se ha podido descubrir que fueron, no como los relató ese nefasto apartado de hechos probados, es aún más nefasta la sentencia redactada por el señor Carlos Reyes. Una frase, razón por la cual nosotros no hemos optado nunca, y lo hemos respetado mucho siempre, la vía de las revisiones. Siempre hemos entendido que la línea era las anulaciones. Son dos visiones de la jugada, las dos interesantísimas. Bueno, pero alguna cosa se ha quedado. No, por supuesto, pero digamos para no... Es decir, tenemos pendiente el tema troncal, que es el de las anulaciones. Sí, pero en un caso como Salvador, en un caso troncal... Porque Peiró, la hija de Peiró, que ya tiene 79, 80 años, ha fracasado, y para no hablar los familiares de Granados, etcétera, etcétera. Es decir, la frustración que ha generado el intento de revisiones ha sido horrible, pero perdón. Desde un punto de vista jurídico es distinto lo que se ha intentado en el Supremo que la querella argentina. Sí, en el Supremo revisar el caso, la querella es ir contra personas. Os aviso, nos quedan 3 minutitos. Habla él y lamentándolo mucho. La primera sobre la transición, yo sí creo que hace falta ese debate sobre la transición. No entiendo que tenga que enfrentar las consecuencias de la transición si no entiendo lo que pasó en la transición. Y bueno, desde luego si decimos que una de las justificaciones es que entonces el PSOE ya no entra, pues es que si no tiene que entrar, pues bueno. Que si una de las justificaciones es que entonces el PSOE ya no puede entrar al debate o lo que sea, no entiendo, ¿no? Has dicho algo así, ¿no? Como que no, el PSOE... bueno, igual me he explicado mal, luego te lo cuento. Vale, luego me lo cuento. No, si no has entendido es que lo he explicado mal. Vale, lo que he entendido es que si teníamos ese debate, que algunos grupos como el PSOE se quedaban fuera. Y digo que es que si se tienen que quedar fuera por traidores, se tienen que quedar fuera. Sí, pero ahora están absolutamente fuera, lo cual nos debería preocupar que esté fuera. Y bueno, y sobre lo de volver al 37, al 36, opino lo mismo. No creo que hayamos recuperado lo que teníamos por entonces. No veo por qué no tenemos que recuperar ese debate. A lo mejor si no tenemos que recuperarlo es porque hay mucha gente que supuestamente lo está representando y está jugando en otra liga. Pero lo cierto es que la gente... Pero bueno, tampoco voy a seguir por ahí. Yo lo que quería decir, tengo 26 y bueno, yo cuando escuché a Salvador yo era adolescente del todo y es de esos nombres que bueno, por entonces eran pocos y que me acompañaban, ¿no? Cuando iba al instituto y demás, y lo recuerdo con cariño. Y bueno, es una sensación estar aquí con Espera, una cosa, ya acabo. Lo que quería decir también es que si yo vengo aquí, o sea, mi pregunta fundamental, que entiendo que el proceso es importante, es el tema del libro y tengo que conocer al Estado, ¿no? Para saber cómo me van a reprimir, pero lo que más me interesa es saber pues, cuál era la pasión y cuáles eran las ideas de Salvador. Y en ese sentido he oído más insinuaciones sobre la gente que había de público que en la mesa. Que nos habéis contado la historia de la izquierda parlamentaria como si no fuera... Si tuviera 20... Que no, si no te lo digo tanto... O sea, lo veo súper bien, Si hoy viviera y tuviera 16, 18 años, sería de los que queman contenedores convencidos de que a la violencia... Claro, pero tampoco puedes reducir a eso. No. En el sentido de que contra la violencia del Estado hay que responder también con la lucha de calle, la lucha activa, la lucha de violencia. Pues yo opino que en ese sentido, si esa lucha de Salvador, está bien que nos hagáis un repaso. Espera un momento. Está bien el repaso de la izquierda parlamentaria, que yo creo que habría que señalarla como izquierda parlamentaria, porque a veces hablamos de los partidos y parece que es la izquierda. Creo que una cosa es la izquierda parlamentaria y otra cosa es la izquierda, porque al final la gente está en la calle. Y creo que si hablamos de Salvador y hacemos el repaso de izquierda parlamentaria, hay que hacer un repaso de lo que piensa Salvador, ¿no? Y era lo único.
Un anticapitalista. Una cosa para el autor, hay una cosa muy importante, no se hace caso de la llamada del Papa que hace a Franco, y con Grimao ocurrió lo mismo. Yo he hecho un análisis, Creo que no les llega a llamar. el caso Salvador es extenso y tiene muchas... 15 segundos. 15 segundos nada más. Os voy a decir simplemente que creo que hoy es muy importante reivindicar a gente como Salvador, porque reivindicar a aquella parte de la izquierda antifranquista que no solo luchó por una democracia formal como lo que luego tuvimos, sino que luchó por cambiar el mundo, de los que luchamos por cambiar el mundo en aquel tiempo, entre los cuales estaba Salvador, y creo que es muy importante reivindicarlo y que esa izquierda es hoy más necesaria que nunca.